Me gustaría que fuéramos a Hebreos 12, del 1 al 2, que dice así: Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Habitualmente la Biblia nos compara la vida cristiana con un peregrinaje, en otras ocasiones con una batalla, y en otros casos, como el que acabamos de leer, se nos compara la vida cristiana con una carrera. Esto lo podemos ver claramente en el versículo 1, que nos indica: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que me gustaría que usted intente imaginarse a sí mismo en esta carrera que simboliza la vida cristiana. Y, en primer lugar, es importante que identifiquemos hacia dónde estamos corriendo y por quién estamos corriendo. No tiene sentido correr por inercia, ni correr como pollo sin cabeza, sin saber ni siquiera hacia dónde nos dirigimos. Eso sería un esfuerzo en vano que lo único que provoca es cansarnos y fatigarnos. En esta carrera, la dirección es Cristo, el propósito es Cristo y la meta es Cristo. Por eso le llamamos carrera cristiana. Entonces, una vez que tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, que es hacia la plenitud de Cristo, tenemos que analizar en qué tramo de la carrera estamos. Quizás acabes de empezar la carrera, o tal vez lleves mucho tiempo corriendo, o puede que lleves años en la línea de salida, pero aún no hayas empezado a correr. Por tanto, es crucial conocer en qué punto nos encontramos actualmente, para saber si estamos avanzando en la carrera, o si estamos progresando, o si nos estamos quedando estancados. Seguro que se han dado cuenta que en los mapas siempre hay un símbolo que dice: usted está aquí. Pues la Biblia también es un mapa, y el Espíritu Santo es el que nos indica en qué punto estamos en nuestra relación con Dios. De modo que la Biblia es el mapa, Jesús es el camino y el Espíritu Santo es nuestra brújula en esta larga carrera que tenemos por delante. En el versículo 1 de Hebreos 12 nos indica que antes de empezar a correr nos despojemos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Entonces, en primer lugar, despojar significa privar a alguien de lo que tiene o quitarle algo. Pero en este caso dice que nosotros somos los que debemos despojarnos. Eso significa que nosotros dejamos, desechamos o renunciamos a algo voluntariamente. ¿Y qué es aquello de lo que nos despojamos? El versículo mismo nos da la respuesta. Debemos despojarnos de todo peso que nos impida correr y avanzar en nuestra carrera cristiana. Tenemos una gran carrera por delante y es bien sabido por todos que cuando uno tiene una carrera no quiere ir con cargas, ni con mochilas, ni con ningún estorbo. Por ello, la palabra de Dios nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que nos quitemos de encima todo peso que nos impida correr en esta carrera tan importante que tenemos por delante. Entonces, si hay algo que nos está pesando, que nos está dificultando la carrera hacia la vida eterna, algo que nos esté alejando de Dios, debemos despojarnos de eso. ¿Y cuáles son las cosas que nos pueden estar pesando y dificultando esta carrera? En primer lugar, el pecado. El pecado es una carga demasiado pesada. Es una carga tan pesada que resulta mortal. Debemos deshacernos de esa terrible carga para poder avanzar en nuestra carrera. Un atleta debe despojarse de todo tipo de peso innecesario, ya sea superficial, de su vestimenta, de accesorios, etc., o de su peso corporal extra. Es decir, su propio cuerpo puede jugarle una mala pasada, porque
No es lo mismo correr una carrera cuando uno pesa 70 kilos que cuando uno pesa 200 kilos, ¿no? Y créanme que el pecado pesa mucho más sobre nuestras espaldas que 200 kilos. Por tanto, también nosotros, a nivel espiritual, tenemos que deshacernos del exceso de carne. Tenemos que renunciar a eso que hay en nosotros mismos, esa carne que nos pesa, que lucha continuamente contra el espíritu, esa carne que tiene que ir menguando cada día más y más. Debemos despojarnos de la vieja naturaleza, tal y como nos dice Efesios 4, del 22 al 23, que nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El despojaos, en este versículo, hace referencia a despojarnos del viejo hombre como si fuese ropa, es decir, a quitarse el viejo hombre de encima. Y uno sabe que cuando vamos a hacer deporte, no sé si se han dado cuenta que uno tiende a ponerse lo más cómodo posible. No hacemos deporte con chaquetas pesadas, ni con tacones, ni con smoking, ni con vaqueros, ¿no? Por el contrario, nos ponemos ropa cómoda, ropa que nos permita movernos con facilidad. Las mujeres nos recogemos el pelo para que no nos moleste el pelo en la cara. En general, nos ponemos calzado cómodo, nos atamos bien los cordones para no tropezarnos. Es decir, que nos encargamos de no tener ningún tipo de impedimento que nos dificulte el hacer dicha actividad deportiva. Entonces, ¿cuánto más deberíamos hacer esto en nuestra carrera cristiana? El decir: mira, Señor, esto me estorba en mi carrera cristiana, me lo quito. Dios, esto otro me pesa, no lo quiero. Pero muchas veces acudimos a Dios llorando porque la carrera es muy dura, porque es muy difícil, porque estamos agotados, y Dios nos mirará y pensará: no me extraña, con todo lo que venimos a veces cargando en las espaldas, ¿no? Con el viejo hombre no podemos correr esta carrera. Tenemos que desvestirnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo, porque la vieja naturaleza pesa y pesa mucho. Para correr esta carrera es imprescindible vestirse del nuevo hombre, es decir, revestirse de Cristo, tal y como podemos leer en Gálatas 3:27. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Si queremos seguir a Jesús en esta carrera, debemos despojarnos de nosotros mismos y revestirnos de Cristo. Otra cosa que nos pesa mucho en esta carrera es el pasado. Nosotros no podemos avanzar si estamos atados al pasado. Tenemos que soltar ese lastre y entregárselo a Jesús, como dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ni el pecado ni el pasado nos deben dominar, entorpecer o afectar nuestra carrera actual. Por otro lado, las posesiones a las que nos aferramos también nos pesan y nos atan y no nos dejan movernos con libertad. Es imposible querer seguir a Cristo y a la vez tener el corazón aferrado a nuestras posesiones. Jesús nos dice en Lucas 14:33: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que debemos renunciar a la idea de que algo es mío, de que algo es nuestro, de que algo me pertenece. Por ejemplo, ¿puedo tener una casa? Sí, pero sabiendo que realmente
no es mía, es de Dios. Puedo tener un hijo, pero sabiendo que realmente no es mío, es de Dios. Puedo tener ahorros, pero sabiendo que ese dinero tampoco es mío, es de Dios. Todo es prestado. No poseemos nada, ni siquiera nuestra vida es nuestra. Y eso es así, es un hecho. El tema está en reconocerlo, en admitir que todo aquello que creíamos que nos pertenecía, en realidad no nos pertenece. Soltemos también el lastre de creer que las cosas son nuestras. Un atleta en la vida real espera recoger sus pertenencias y sus ropas una vez acaba la carrera. Sin embargo, nosotros en nuestra carrera cristiana o nuestra carrera de fe nos despojamos de todas nuestras posesiones para siempre y para que nuestra única herencia sea Cristo. Como dice 2 Corintios 6:10, que nos dice, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es decir, puedo no tener nada, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. En definitiva, debemos despojarnos de todo peso, de todo estorbo innecesario que nos desgasta, que nos hace ir más lentos, detenernos o no avanzar. Pruebe a correr una larga carrera con una gran carga, con un gran peso a sus espaldas, y notará que su cuerpo empezará a resentirse, a debilitarse, a perder sus fuerzas. Por eso es fundamental empezar esta carrera sin peso, sin lastre. Y por eso mismo Jesús nos dice en Mateo 11, 28, 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La humildad y la mansedumbre son ligeras, no pesan, no son una carga. Más bien, la humildad y la mansedumbre son un requisito para esta carrera. Si estás cansado, agobiado, cargado y quieres un descanso para tu alma, corre hacia Jesús y Él te hará descansar. Y una vez nos hayamos despojado de estas cargas, ahora sí podemos avanzar. Como el versículo nos dice, es una carrera larga y una carrera que tenemos que correr con constancia, con perseverancia y con paciencia. Entonces, después de habernos despojado de todo aquello que nos pesa, ahora pasamos a la segunda parte, que es tener cuidado con el pecado que nos asedia. Como hemos leído, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Como vemos, existe un pecado interior que tenemos que despojarnos y hay un pecado exterior que nos asedia. Estamos doblemente atacados por el pecado. Asediar significa presionar con insistencia, rodear un determinado lugar para perjudicar de alguna manera a quienes están en él. Un asedio es una táctica militar que consiste en bloquear durante un periodo de tiempo una fortaleza, una ciudad, para luego asaltarla, impidiendo así el abastecimiento y produciendo un desgaste en las personas. Esto literalmente es lo que hace el pecado. Nos asedia, nos rodea por todas partes, nos presiona, nos ataca constantemente, nos acosa. ¿Y para qué? Para debilitarnos, para cansarnos, para agotarnos, para desgastarnos, para alejarnos de Dios y para que no acabemos la carrera. Pero como dice Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Parece que esta carrera está llena de peligros, de obstáculos, de dificultades.
Así que, ¿cómo debemos correr esa carrera? Con los ojos puestos en Jesús, como nos dice Hebreos 12:2. Con los ojos puestos en Jesús. Les voy a poner un ejemplo práctico de mi vida real para que puedan entender la importancia de lo que nuestros ojos miran. Cuando me estaba sacando el carnet de conducir, una de las cosas más básicas que te enseñan es a mantenerte dentro del carril y en el centro de la carretera. Entonces, la profesora me dio un consejo para poder mantener el coche siempre en el centro del carril. El consejo era no mirar a lo más cercano de la carretera. Mucha gente comete el error de estar mirando lo más inmediato y empiezan a agobiarse porque hay muchas cosas, ¿no? Entonces me dijo, si quieres mantenerte en el centro de la carretera sin esfuerzo, tienes que mirar hacia el final, hacia lo lejos, hacia el final de la carretera. Y yo dije, pero qué locura, me voy a chocar. ¿Cómo voy a mirar a lo lejos antes de lo que está más cerca, de lo que está aquí mismo? Y si viene una curva y no la veo, y si se pasa un peatón de repente, por estar mirando hacia el final de la carretera. Entonces ella me explicó, tú pon tu mirada a lo lejos y no te preocupes, porque si hay una curva, un imprevisto o lo que sea, tú lo vas a ir viendo metros y metros de antelación, porque siempre estarás mirando hacia lo lejos. Y ya lo habrás visto venir hace rato y estarás mucho más preparada para reaccionar. Entonces me dijo, tú prueba y verás que cuando pongas la mirada en el final de la carretera, el cuerpo va a ir solo. No te vas a tener que estar pensando cómo girar el volante, calculando si vas por el centro, sino que te vas a ir de forma natural. Y efectivamente, así de fácil fue. Lo mismo podríamos aplicar en nuestra vida espiritual. Tenemos que mirar hacia lo eterno, hacia lo celestial, hacia lo duradero, hacia lo lejos. ¿Y por qué es tan importante dónde miramos o lo que miramos? Porque el cerebro y la vista funcionan en conjunto. Nuestra vista y nuestra mente están íntimamente relacionadas. No utilizamos nuestros ojos solo para ver, sino que la mirada también es un indicador de interés o de desinterés. Cuando algo nos interesa, le dedicamos más atención, porque generalmente dirigimos nuestros ojos a aquello que nos interesa, aquello que deseamos. En cambio, cuando no dirigimos la mirada hacia algo o hacia alguien, es o bien porque no nos interesa o bien porque no estamos prestando atención. ¿Qué sienten ustedes cuando están hablando con una persona y esa persona no le mira a los ojos? O que no nos está prestando atención, o que incluso quizás está incómoda o aburrida con nosotros. Porque cuando uno mantiene el contacto visual, es que está prestando atención. En cambio, cuando alguien evita el contacto visual, desvía la mirada con frecuencia, generalmente esto nos indica falta de interés, aburrimiento, distracción o incluso incomodidad porque no nos puede mantener la mirada, ¿no? Por eso sabemos que cuando dos personas se miran mutuamente por un largo tiempo es porque tienen mucha confianza. Y esa confianza es la que permite sentirse cómodos con ese nivel de intensidad de mirada, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Estamos mirando a Jesús o le estamos evitando la mirada porque nos incomoda? Veamos algunos ejemplos de lo que pasa cuando le evitamos la mirada a Jesús, cuando desviamos la mirada de Cristo. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Desviar la mirada le condujo a Eva a codiciar el fruto y acabó pecando. Tenemos otro ejemplo en Josué 7, 20, 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso
de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Desviar la mirada de Dios y dirigir su mirada hacia el tesoro babilónico le condujo a Acán a codiciarlo y acabó pecando contra Dios. Otro ejemplo más, 2 de Samuel 11 del 2 al 3. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era sumamente hermosa, por lo cual David mandó a que averiguaran quién era y le informaron de que se trataba de Betsabé, la hija de Elián y la esposa de Urías el hitita. David desvió su mirada hacia una mujer casada y eso le condujo a adulterar y acabó pecando contra Dios. Mateo 14, 29, 32. Aquí tenemos otro ejemplo. El contexto aquí es que Jesús está caminando milagrosamente sobre las aguas cuando le dice a Pedro, ven. Y descendiendo de Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir hacia Jesús. Pero al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, al dejar de mirar a Jesús y desviar la mirada hacia la tormenta, le dio lugar a la incredulidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no fijar nuestros ojos en Cristo? Son las siguientes. En primer lugar, pecado. En segundo lugar, falta de fe. Y en tercer lugar, miedos y dudas. Fíjense que la duda nos hace hundirnos en el agua. La fe nos hace caminar sobre el agua. El miedo nos hace creer que la ola, el viento, la tormenta son mucho más grandes de los que realmente son. En cambio, Jesús nos hace ver la tormenta como realmente es, que es ridícula ante la majestad de Dios. Y no hay otra manera de correr esta carrera que no sea siguiendo el ejemplo del Maestro. Y para ello debemos fijar nuestra mirada en Cristo, tal y como dice el versículo que hoy estamos escudriñando. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra autor hace referencia al líder, al primero en la fila, al capitán. Es de quien esperamos órdenes y dirección de cómo correr la carrera. Pero ¿cómo podemos seguir a alguien si no lo estamos mirando? Si queremos seguir a alguien, tenemos que ver por dónde camina. Si queremos seguir su ejemplo, tenemos que ver cómo camina, cómo actúa, cómo habla, cómo se relaciona con los demás, cómo piensa. Como dijimos, Él va delante de nosotros para guiarnos en la carrera, liderando la carrera. En Éxodo 23:20 podemos leer, he aquí, yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y en Deuteronomio 31:8 dice lo siguiente, el Señor mismo marchará frente de ti y estará contigo y nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que no te desanimes? ¿Qué es aquello que te va a dar fuerza y fe? ¿A quién debes acudir? Al autor y consumador de la fe. Consumador significa perfeccionador. De hecho, otras versiones como la NBI dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es decir, Jesús perfecciona nuestra fe, nos santifica. Es imposible que uno verdaderamente fije sus ojos en Cristo y eso no produzca ningún cambio. Es imposible que uno verdaderamente fije sus ojos en Cristo y eso no produzca santidad en nosotros. Y no es cuestión de tratar de tener una vida perfecta para poder así acceder a tener una relación con Dios. No funciona así, sino que se trata de tener una relación con Dios para que Él nos santifique
y nos perfeccione a la imagen de Cristo. Muchas veces cuando nos cansamos, nos agotamos, nos debilitamos, es porque generalmente en algún punto hemos dejado de mirar a Jesús y hemos empezado a mirar otras cosas. Quizás nos hemos empezado a mirar a nosotros mismos, a nuestros problemas, a los fallos de otros, a los fallos de la iglesia. Fijar los ojos en las cosas fuera de Cristo nos cansa, nos agota y nos fatiga. Por eso las Escrituras nos avisan que corramos la carrera con los ojos puestos en Jesús, con nuestra mirada fija en Jesús. Y yo uso esto como un detector en mi vida espiritual de la siguiente manera. Cuando yo veo que me estoy empezando a agobiar, que me estoy empezando a fatigar, a cansar, cuando las cosas espirituales me empiezan a parecer frustrantes, cuando me gustaría irme como Elías a una cueva y quedarme allí escondida para siempre, reflexiono y entiendo que en algún punto de la carrera, sin darme cuenta, en algún momento he dejado de mirar a Jesús. Y aunque sea por 1 milisegundo, eso se nota. A Pedro le bastó 1 milisegundo para apartar los ojos de Jesús y para hundirse en el agua. No podemos dar ni un paso sin Jesús. No se puede. Y en ese milisegundo me acuerdo y digo lo mismo que Pedro al hundirse. Señor, sálvame. Y rápidamente redirijo mi mirada hacia Jesús. Todo aquel que corre una carrera tiene puestos los ojos en la meta o en el premio. En nuestro caso, tanto la meta como el premio es Cristo. La meta es llegar a la plenitud de Cristo. Y no se trata solo de fijar los ojos en Jesús, sino también de ver con sus ojos, de mirar como Él mira. ¿Cómo hacemos esto? Poniendo la mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Como nos dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, mi vida terrenal no vale nada para mí a menos que la use para terminar la carrera, para servir al Señor y para contarles a otros de la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Vivamos de tal manera que cualquiera que nos vea pueda tener un testimonio vivo de lo que significa fijar los ojos en Cristo. Y clamemos a Dios para que muchos otros puedan poner sus ojos en Jesús. Porque actualmente existe una ceguera espiritual muy grande. Un velo puesto en los ojos y el corazón de este mundo. Ya que el pecado ha cegado el entendimiento de las personas. Y es como si tuvieran un velo tapando sus ojos continuamente. Y ese velo, dice la Biblia, que solo puede ser quitado por Cristo. Por eso Jesús nos dice en Mateo 8:18, ¿es que tienen ojos pero no ven? ¿Oídos pero no oyen? Es decir, que aunque tengamos un ojo perfectamente funcional, capacitado y diseñado para ver, si no hay luz y estamos en oscuridad, ese ojo no vale para nada. A efectos reales es como si estuviésemos ciegos. Si yo ahora mismo apagase todas las luces y cerrase todas las ventanas, ninguno de los que estamos aquí veríamos nada. El ojo no sirve para nada si no hay luz. Jesús dice que Él es la luz del mundo. De modo que si no nos alumbra la luz de Cristo, estamos oscuras. Y literalmente andamos a ciegas por el mundo. Veamos qué pasa cuando un mendigo y ciego llamado Bartimeo se encuentra con Jesús. En Mateo 10, 47, 52. Bartimeo, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar:
Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, le dijeron, levántate, el maestro te llama. Y él, arrojando su capa, es decir, despojándose de lo poco que tenía, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Quiero ver, le respondió el ciego. Y Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Vemos a Bartimeo acudiendo a Jesús, ignorando cualquier tipo de distracción que le impidiese llegar a Jesús, despojándose de lo poco que tenía, que era una capa, y recibiendo la vista por la fe. Y vemos que Jesús era el iniciador y el perfeccionador de dicha fe. Y por último vemos que todo esto culmina con una persona que no solo recibe la vista física, sino que también se le han abierto los ojos espirituales, ya que vemos que finalmente ese hombre sigue a Jesús al instante. Y fíjese que Jesús le dice, tu fe te ha sanado, puedes irte. Pero Bartimeo no se va, Bartimeo le sigue, porque al ver a Cristo, el ver a Cristo te transforma. Cuando uno ve a Cristo verdaderamente, no quiere otra cosa más que seguirle. Cuando uno es ciego y de repente ve, no quiere separarse de aquel que le devolvió la vista. Quiere estar junto a él para siempre. Y lo que puedo decir es que yo también era un Bartimeo. Y muchos de los que estamos aquí también lo éramos. Muchos fuimos ciegos y mendigos espirituales por mucho tiempo. Pero de repente, un día pasó Jesús y tuvo compasión de nosotros y nos devolvió la vista. Y ese es mi testimonio y el de muchos de los que estamos aquí. Así que les digo, como le dijeron a Bartimeo, ánimo, tu maestro te llama. Si sientes que estás llevando una carga pesada sobre tus espaldas, si te sientes cansado, agobiado, fatigado, si estás cansado de ir a ciegas por la vida, despójate de todo lo que tienes y siga a Cristo. Tal y como hemos leído en Hebreos 12, 1-2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos una gran y larga carrera por delante. Y la única forma de no desmayar a medio camino es fijar nuestros ojos en Cristo, es depositar toda nuestra confianza sobre Él. Como dice Isaías 40:31, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Conclusión, no te desvíes, ni a derecha ni izquierda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No se trata solo de empezar la carrera, se trata de acabarla, de llegar a la meta. Mateo 24:13 nos dice, el que persevere hasta el fin, hasta el final, este será salvo. ¿Qué pensaría usted de un atleta que ha corrido kilómetros y kilómetros y que de repente se detiene al final, a unos pasos de la línea de llegada y no cruza? Sería ridículo, ¿verdad? Toda esa carrera sería en vano. Es igual de ridículo correr esta carrera cristiana sin poner los ojos en Cristo.
ya que habremos corrido en vano y de esa manera jamás alcanzaremos la meta. El que nos ha inscrito en esta carrera es Cristo, y el que nos sostendrá en esta carrera es Cristo. No hay manera de acabar esta carrera sin poner los ojos en Jesús. Es imposible. Jesús mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Mi deseo es que al final de nuestra vida todos nosotros podamos decir, como dice 2 Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén.